Por eso, llamen ustedes, ya tenemos ahí. Buenos días, compañeros, compañeras. Están llamando. Hola. ¿Dónde está? Está bien, porque sí, estamos todos. Están esperándonos hace rato. Dale. Bueno, dale. No, dice que todavía está en la ruta. Ah, bueno. ¿Arrancamos entonces? ¿Están ya? Sí, vamos. Buenos días, compañeras, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, María Laura. Una vez más, desde la Mesa de Unidad Sindical, queremos dirigirnos a la comunidad, a los trabajadores en general de toda la provincia, para expresar y ratificar el repudio a las agresiones y a la represión que hemos sido objetos y víctimas los trabajadores en los últimos días, que ha tenido repercusión nacional. Estos nuevos ataques hacia nuestro conflicto, hacia el reclamo que llevamos adelante desde tantos meses, no nos van a amedrentar, como bien lo estamos demostrando. Los paros continúan, las movilizaciones también, y eso nos da más fuerza para seguir unidos en esta mesa, ratificando que esta situación injusta todavía se puede revertir. Y cuando digo injusta me refiero puntualmente a la paritaria que se ha cerrado en el sector de la ex ley 1987 de manera inconsulta, sin consultar con los trabajadores, y a la baja. Hemos expresado a los trabajadores a partir de los distintos sectores el rechazo a este acuerdo que ha hecho el gobierno en una paritaria ilegal con paritarios que no estaban designados. Así que esto también lo llevaremos a la justicia si hace falta, para que se revea, y seguiremos insistiendo en un aumento salarial acorde a la necesidad de todos los trabajadores de la provincia del Chubut. Así que bueno, le dejo la palabra a Santiago. Agradecerles a todos y a todas por haber esperado. Tal como decía Claudia, algunas cuestiones que tenemos que tener en claro, y ustedes han estado acompañando todo este proceso de lucha donde el gobierno ha pretendido con diferentes formas, con diferentes herramientas, romper la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo ha hecho vilmente, lo ha hecho tratando de responder a uno de los reclamos legítimos que veníamos exigiendo, que es el de la paritaria libre y sin techo. Lo que estamos viendo que esa paritaria libre y sin techo tiene una característica donde ellos plantean unilateralmente las pretensiones de ellos como patronal, y ante la situación planteada por todos los trabajadores, el gobierno no está respondiendo al reclamo, teniendo en cuenta cada uno de los fundamentos que hemos puesto encima de la mesa. De hecho, hay situaciones que no se han modificado. Hemos visto cómo se han planteado en su principio sumas en negro, y cómo se ha modificado eso a planteos de bonos remunerativos, sumas remunerativos, o hasta algunos que han alcanzado aumentos en el básico de cada uno de los sectores. Pero ninguno responde, insisto en esto, realmente a la necesidad de los trabajadores de una economía que diariamente, semanalmente, mensualmente nos sigue pegando al conjunto de los trabajadores y al conjunto de la sociedad un cachetazo. En ese marco, seguimos reclamando por el no pago escalonado. O sea, necesitamos que el gobierno revierta esa situación que en todas las negociaciones ha dicho que le resulta imposible de resolver, pero que nosotros necesitamos que se resuelva. Del mismo modo exigimos el aumento de las asignaciones familiares, que en todas las negociaciones donde el gobierno se ha sentado, la ha corrido, la ha dejado a un costado, no ha respondido esta necesidad imperiosa para todos los trabajadores y las trabajadoras de la provincia del Chubut. Esas son aún reclamos que no tienen ningún tipo de respuesta favorable, como tampoco lo tiene el reclamo estrictamente de que la paritaria en libertad los trabajadores podamos ir a esa negociación. De hecho, debemos denunciar aquí
lo que ha sucedido la semana pasada cuando la Secretaría de Trabajo, que es la que tiene que velar en el marco de la paritaria de la ley provincial para que se puedan arribar a acuerdos frente a la pretensión de un sector de la mesa, que es la de la patronal, de decir que decía que no podía poner más, que ha sido la misma oración desde el primer día. Recordemos que cuando ofrecieron 3.000 pesos en sumas de 1.000, 1.000 y 1.000 de carácter no remunerativo, decían que hacían el mayor de los esfuerzos. Cuando al sector de los trabajadores de la educación nos dijeron que nos proponían un bono de 1.500 pesos remunerativo, al cual después le sacaban 200 pesos para que vaya al básico, decían que hacían el mayor de los esfuerzos, y así cada vez hicieron el mayor de los esfuerzos y cada vez se engrosaba más lo que podían poner encima de la mesa. Claramente esconden los números, esconden las cuentas y no quieren responder a lo que los trabajadores estamos pidiendo. Fíjense todos lo que ha ocurrido la semana pasada, una semana donde el dólar llega a un valor de 30 pesos, donde en el fin de semana aumenta nuevamente los combustibles, con lo que significa eso para la Patagonia. Donde supuestamente el gobierno nacional abriría las negociaciones en ese piso que dicen ellos que es techo, en donde ahora pretenden discutirlas al 20%. Ninguna de las propuestas que el gobierno ha puesto encima de la mesa en la provincia de Chubut han alcanzado ni siquiera el 15% del básico de los sectores. De eso estamos hablando. Cuando decimos que en unidad vamos a seguir reclamando, en unidad vamos a seguir aquí en la carpa de la unidad, en unidad vamos a seguir sosteniendo cada una de las ocupaciones pacíficas, en unidad vamos a seguir repudiando no solamente los hechos, como decía Claudia, de represión que hubo la semana pasada aquí en Rawson, el que se dio por la noche en el día miércoles de la semana pasada en la ciudad de Puerto Madryn, y la provocación constante que tiene el gobierno ahora, más aliado al gobierno nacional. Lo vimos ayer con un montón de barbaridades que han puesto a nivel nacional en nombre de algunos dirigentes sindicales, en nombre del conjunto de los trabajadores y de los ciudadanos de la provincia del Chubut. Cuando la ministra Bullrich ha dicho lo que ha dicho en estos programas nacionales. Repudiamos cada uno de esos hechos, repudiamos la posición que tiene el gobierno de entre ellos mismos pisarse. Nosotros lo escuchamos claramente el día martes, lo que decía el ministro de Gobierno: desconocer que hubo represión y desconocer que hubo heridos. Y el ministro coordinador de gabinete, con una sorna, decir que él también repudiaba, y lo dejó escrito en el acta de la negociadora de los trabajadores de la educación, donde él también repudiaba los actos de violencia. Lo vemos cuando dicen que el día jueves nosotros privamos de la libertad a los funcionarios que estaban dentro del hotel provincial e inventan historias. Lo que tenemos que decir claramente es que nosotros no privamos de la libertad a nadie. Cuando los delegados paritarios terminamos de ingresar al hotel provincial, la policía, que sigue los designios del poder político, del poder que está en la gestión de gobierno, le puso candado a todas las puertas y a todos los portones del hotel provincial. Y todos los que estaban adentro tuvieron el derecho de poder retirarse. Y si no lo hicieron, como lo dijo claramente, por ejemplo, entre otros, el ministro Garzonio, fue por una decisión propia de cada uno de ellos. Ninguno de los que estuvimos adentro y ninguno de los que estuvimos afuera dejamos que no se pudieran ir. De hecho, los que tenían la llave del candado de cada una de las puertas eran la policía de Mazzoni y la policía de Arcioni. Por lo tanto, mienten para que algo quede en la sociedad. Le decimos a ellos que no mientan más, que claramente la sociedad en su conjunto sabe que todos los sindicatos que estamos acá estamos peleando por los derechos de cada uno de ellos, de cada uno de los habitantes, de cada uno de nosotros, por la educación pública, por la salud pública, por una justicia, por el poder legislativo, para que la administración pública funcione y esté en cada uno de los lugares de nuestra provincia, lo que claramente no quiere el gobierno. Y un último párrafo, lo vimos el día viernes y el día sábado. El gobierno
que venimos insistentemente diciendo que tiene armada esta crisis, que tiene armado este tiempo y este momento y esta situación para los trabajadores y para los ciudadanos, que la pensó, que se sentó y que la planificó. Esa crisis, el único destino que pretende, lo dijo claramente el ministro jefe de gabinete de la Nación cuando dice que ellos no se olvidan de la provincia de Chubut, pero que para recordarla, pretenden que nosotros discutamos la minería. Y le vamos a seguir diciendo al señor Marcos Peña, al señor Mariano Arcioni, a cada uno de sus ministros y de sus secretarios, que sabemos claramente cuál es el plan de ellos y que nosotros, en unidad, todos los sindicatos que representamos a los trabajadores estatales, todos los sindicatos de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la Confederación General de Trabajo, seamos estatales y privados, no cambiamos espejitos de colores. Y no vamos a ceder ante esta posición. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y los derechos de nuestro pueblo en cada una de nuestras acciones, por más de que pretendan tirarnos con decretazos, por más de que pretendan mentir sobre nosotros, por más de que pretendan amedrentarnos con la policía, vamos a seguir en unidad trabajando para defender los derechos del pueblo de la provincia del Chubut. Guzmán, dos cuestiones, si nos puede contestar. Se viralizó un video, seguramente usted debe tener una explicación más allá de lo que dijo, y también se habló la semana pasada de alguna pretensión política de su persona. ¿Qué puede decir al respecto? En el video ustedes saben que los sindicatos presentamos muy temprano, probablemente no lo sepan, pero desde muy temprano le presentamos al gobierno cuando mediáticamente dijo que el lugar de la Comisión Negociadora Paritaria de los Trabajadores de la Educación Docente se iba a realizar en el Hotel Deportivo. Planteamos una nota de ATECH, de SADOP y de CITRAED diciendo que le pedíamos que modifiquen el lugar, o por la Secretaría de Trabajo o por la Casa de Gobierno, que entendíamos que por la lejanía en donde está del centro y del casco urbano, por las características que tiene el hotel provincial, nosotros, ni los trabajadores que nos acompañan, ni las trabajadoras, íbamos a tener seguridad alrededor de ese predio. Presentamos una nota y minutos antes de llegar, nos respondieron por WhatsApp, del mismo modo que nos pretendieron notificar por WhatsApp a cada uno de los delegados paritarios, del mismo modo nos respondieron que no, que de la seguridad se encargaban ellos y que se iban a encargar muy bien de la seguridad. De hecho, lo acabamos de decir, terminamos de ingresar y le metieron llave y un candado, está filmado y está dando vuelta, igual que el video, en donde le explico a compañeros que están acá, que eran de Gastre, de Telsen, de Facundo, de Comodoro Rivadavia, de Cuyamen, compañeros de Trelew y compañeras, alrededor de 15 trabajadores que están de hecho constantemente frente a la toma en la casa, en el Ministerio de Educación. ¿Cómo era el lugar? Para eso tiramos, ustedes lo ven, un papel al piso donde les ubico cómo está ubicado, valga la redundancia, el hotel provincial, y cuál podría ser la característica de dónde nos podrían agarrar a nosotros justamente. Dónde las fuerzas policiales pueden poner los móviles, dónde podíamos salir hacia un lado y hacia el otro. Fíjense lo que pasó acá el otro día, cuando salieron, reprimieron, tiraron balas de gomas, gases por doquier. Era una cueva de lobo, no me acuerdo si esa es la mejor forma para decirlo, pero era un lugar donde a la noche seguramente, si pretendían hacer lo mismo que hicieron acá, los compañeros no iban a saber hacia dónde salir. El resto es lo que quiera inventar. Yo sé las palabras que dije, y están, de hecho las puede escuchar cualquiera de ustedes. El resto de pensar o de poner la intención que el señor ministro de Gobierno, Mazzoni, ahora que supuestamente va a ampliar una denuncia, porque sepamos que todavía nos tiene denunciado a varios compañeros y compañeras sindicalistas, manifestantes, afiliados a nuestros sindicatos, por aquello que fue el homicidio preterintencional, así está catalogado. Denuncia que todavía no ha sido valorada, también quiero decir acá, por la justicia, por los fiscales en ningún momento, está interpuesta, pero al día de hoy no ha sido
habilitada o no el inicio de la investigación por parte de los fiscales, pretenden ahora ampliar como si nosotros hubiésemos estado pensando alguna acción premeditada. Lo que nosotros hacemos es cuidarnos, lo que no hace el gobierno y lo que le pedimos todos los sindicatos con antelación al inicio de esa reunión, cuando le decíamos que para nosotros no había garantías de seguridad en ese predio. Se lo hicimos saber, eso por suerte está todo documentado, está todo formalmente presentado, y lo que está claro es la creación de un relato, la creación de una historia, para de cara a la sociedad pretender constantemente deslegitimar el reclamo de los trabajadores, plantear divisiones dentro de la mesa de unidad, plantear divisiones entre los propios trabajadores, como lo han hecho varios medios de comunicación escritos, no es el caso de ustedes que están acá, pero que varios medios de comunicación han planteado historias, relatos, se han puesto a escribir ficción algunos directamente. De eso está hecho el gobierno de la provincia del Chubut. Santiago, nosotros escribimos lo que escribimos diariamente, que es la verdad del conjunto de los trabajadores. Santiago, ¿crees que hay una operación del gobierno provincial, tanto nacional, en los medios de comunicación tradicional, y en esto hacemos hincapié en el diario Chubut, diario Jornada y Hielo 20, para operar en contra de los docentes? Y por otra parte, en el día de ayer, un periodista de Puerto Madryn denunció que el gobierno provincial le habría pagado a Luis Majul 600.000 pesos para operar en contra de ustedes. No me voy a hacer cargo de aquellas cosas que yo no conozco. Me voy a hacer cargo de lo que nosotros hacemos. Me voy a hacer cargo de lo que nosotros escribimos, de lo que sale de nuestras propias bocas. De eso nos hacemos cargo. Y al hacernos cargo de eso, claramente sabemos que los que operan, sea el gobierno poniendo plata, sean los medios de comunicación inclinándose para donde esos propios medios de comunicación pretenden, es justamente obra de esos sectores, y claramente el gobierno acá ha dispuesto un formato comunicacional de cara a la sociedad con una determinada característica, y eso se interpone constantemente con lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿de qué lado se ha puesto el pueblo trabajador y de qué lado se ha puesto la ciudadanía? Del lado del conjunto de los trabajadores que estamos reclamando. Y eso es lo más importante de ver. Nosotros caminamos por la calle, cualquiera de los que estamos acá, libremente, y nos paran papás y mamás. Y normalmente, en la mayoría de las veces, nos dicen no aflojen, sigan con fuerza. Y cuando tenés una crítica, la crítica es constructiva. Te dicen, por favor, piensen en nuestros pibes, en nuestra piba. Y nosotros respondemos, pensemos en conjunto. Porque cuando nuestros pibes y nuestras pibas vuelvan a la escuela y la caldera no funcione, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando no se pueda dar clase por la infraestructura escolar? Cuando las partidas ya no alcancen ni para limpiar la escuela ni para darle la copa de leche o darle de comer a nuestros pibes. Cuando el TEG, que dice que lo han resuelto, vos vas a querer poder cargar la tarjeta SUBE para utilizarla con el TEG y nada de lo que dijeron es real. Entonces, ese es el formato que tiene el gobierno provincial, ese es el formato que nosotros estamos resistiendo, y ante esa situación vamos a seguir disponiendo en unidad cada una de las acciones. ¿Van a hacer alguna... candidato a algo, Santiago? ¿Va a ser alguna presentación a nivel nacional con respecto al 15%? En principio nosotros veremos con nuestros compañeros cuando termine el mandato que tenemos en el sindicato, qué es lo que hacemos con la agrupación a la cual pertenecemos. Pero plantear una candidatura política, no. La verdad, no estoy en el sindicato para eso, y si alguna vez sucediera, la primera garantía que dejo suscrita con todos ustedes que están acá es que no voy a estar en un cargo en el sindicato. Estaré en el cargo de director de biblioteca pedagógica número 1, que es el último cargo que tengo, o seré el maestro bibliotecario de la escuela 202, pero lo que tengo claro es que desde aquí o me voy a esos lugares que son mi puesto de trabajo, o me quedaré haciendo alguna actividad en el sindicato, pero no lo que están diciendo algunos ministros. ¿Cómo va a trabajar en frente de este decreto que podría salir en las próximas horas? Nosotros rechazamos el decreto. Ustedes saben que el decreto, además, si pretende dar un aumento salarial, es anticonstitucional, debe ser ratificado por ley. Si es decreto de necesidad y urgencia, debe ser ratificado por ley. Si es un decreto ordinario, de hecho, no tiene hoy la herramienta el gobierno.
dimos un gran ejemplo en el 2014 cuando el gobierno de Bussi pretendió dar un aumento también por decreto y volteamos, como para ponerle una palabra que le quede tranquilo a todo el mundo, aquel decreto con la acción de los trabajadores en la calle. Nosotros sabemos que la herramienta que tenemos a nuestro alcance es exactamente la misma. Y como le dijimos hoy bien temprano al secretario de Trabajo, el secretario de Trabajo, en las leyes que están vigentes, no tiene ninguna herramienta para escribir como lo escribió. Esto ya se lo dijimos en la cara, igualmente lo formalizamos, para decir que fracasó la negociación porque una de las partes, los representantes de los trabajadores, rechazamos una propuesta en términos de aumento salarial del básico testigo que hacía el gobierno cuando nosotros dejábamos abierto todo el día ese para la negociación, en donde, estando el ministro de Economía, la ministra de Educación, el único que faltaba es el que siempre faltó, que es un tal Mariano Arcioni, gobernador de la provincia del Chubut. Si tuviesen que decidir y discutir y ver los números que tuviesen que ver, estaban todos los que tenían el poder de decisión política. Si no lo quisieron revertir es porque no tienen voluntad política de hacerlo. Lo que sí le exigimos al secretario de Trabajo es que se ponga los pantalones largos, lea un poquito las leyes que tiene enfrente vigentes y a partir de eso cumpla lo que tiene que cumplir. No puede dar por fracasada ni puede cerrar la negociación unilateralmente. Tiene que haber acuerdo, para eso existe la ley de paritarias del conjunto de los trabajadores estatales, y en el marco de esa ley no puede cerrar. Teniendo en cuenta lo pronunciado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de reabrir paritarias y poner un piso de un 20%, desde la provincia se va a hacer alguna presentación a nivel nacional, teniendo en cuenta que las paritarias aquí en Chubut van a salir por decreto y no superan el 12%? Nosotros sabemos, los trabajadores, que no le tenemos que pedir nada ni a Marcos Peña, ni al presidente Macri, muchísimo menos a el ministro de Trabajo Triaca. Esos números de los cuales ellos hablan son el techo, no son el piso de ningún tipo de negociación, y eso es lo que estuvieron haciendo, presionando a todos los sectores laborales para que firmen alrededor del 15%, debajo del 15%, cuando ellos no pueden coordinar ni administrar la economía de nuestro país, y por eso sucede lo que está sucediendo en términos económicos y financieros con la nación y con la provincia. Nosotros, los trabajadores, te decía, no le pedimos nada a ellos. Lo que vamos a hacer claramente es seguir exigiendo el aumento salarial que, por lo menos desde los trabajadores de la educación, presentamos los delegados paritarios, y así será con cada uno de los sectores que están en la mesa de unidad sindical. No le vamos a exigir que se cumpla en lo mínimo lo que dice Triaca, porque para nosotros esos valores que maneja el gobierno nacional son justamente el techo de la paritaria que ellos pretenden imponer. Y ese 20% es una total mentira. Vamos a llegar al final del primer semestre tocando casi lo que ellos decían que iba a ser la inflación de todo el 2018. Vamos a tocar el 15% o en algunos casos el 16%. Y si hablásemos de la realidad, la inflación está por encima de esos números. Con lo cual, probablemente el año esté en el 30%. Lo que ellos dicen queda chico, y siempre lo que plantea es el ajuste en el salario de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.